Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Seguimos en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya que mañana estamos celebrando el Día del Padre. Entonces es importante reflexionar sobre este rol que cumplen los padres y que al mismo tiempo son trabajadores sobre todo, ¿no? El hecho de equilibrar estas áreas de su vida y que exista una armonía importante en donde puedan desempeñar muy bien tanto su rol de padres como también en sus trabajos. Y para este tema importante tengo como invitado especial a Luigi Prado. Él es ingeniero ambiental y también especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido al programa. Buen día, Consuelo. Agradecerte por esta invitación y aquí estamos para poder conversar en este rol tan importante que es ser padres y ser trabajadores. Exacto, Luigi, ya nos vas a comentar también de tu experiencia. Sé que tienes una bebé que ya va a cumplir 7 meses, chiquitita, y bueno, me has estado comentando sobre cómo es que realizas tu labor de papá y al mismo tiempo de trabajo. Entonces, es importante que puedas compartir con nosotros también, de repente, algunas experiencias, cómo fue al inicio. Me contabas por ahí que siempre apoyabas en estos temas importantes en casa, sobre todo al inicio, cuando hay que cuidar a los bebés, ¿no? Desde el tema de bañarlos, alimentarlos, cambiar el pañal, en donde muchas veces se ve que los hombres sobre todo delegan eso a las mamás, pero también es importante que los papás puedan apoyar a las madres en este sentido. ¿Qué nos podrías compartir de eso, Luis? Bueno, en primer lugar, yo ansiaba ser padre hace mucho tiempo. Diosito me bendijo con eso y este año me convertí justamente en padre. El año pasado, el 22 de noviembre, nace mi princesa llamada Marianne Luana. Entonces, desde noviembre, esta labor de ser padre, no existe un manual, no existe un libro que nos enseñe a ser padres, pero digamos, día a día se puede ir aprendiendo en ello, ¿no? Entonces, los primeros días me tocó ser el encargado de darle los baños. Nosotros solíamos bañar a Marianne 2 veces al día, tanto en la mañana como antes de dormir, intentando generarle esa rutina de aprendizaje para que ella sepa de que, digamos, al mediodía la estábamos bañando y por la tarde, ya tarde-noche, antes de dormir la bañábamos también. Hace poco, bueno, ya está próximo a cumplir 7 meses, pero a partir del sexto mes ya el pediatra nos dice hay que comenzarle a dar el alimento balanceado conjuntamente con la leche materna. Entonces allí también trato de estar la mayor cantidad de veces justamente compartiendo con ella tanto en el desayuno como en el almuerzo, ¿no? Tuve la oportunidad de darle justamente su primera comida y nada, realmente mañana que es el Día del Padre, mi primer año celebrando ya no solo como hijo, sino esta vez como papá, me siento bastante afortunado justamente de tener a mi princesa. Ella es la persona, ya el despertador dejó de tener su funcionalidad y Mariana es la persona que de alguna otra manera se ha acostumbrado un poco al horario que yo tengo. Suelo despertarme bastante temprano, me gusta madrugar y ella es la que más bien hoy por hoy me termina despertando, ¿no? Y me termina avisando, ya amaneció papá, hay que comenzar a hacer ciertas actividades, por ejemplo. Qué lindo esas etapas que siempre se deben recordar con mucho cariño. Y es que justo ayer también que estaba hablando con varias familias, estaban comentando pues las situaciones que ellos vivían o los recuerdos que tenían cuando compartían con sus hijitos chiquitos, ¿no? Y son recuerdos que no se olvidan, ¿no? Que ya los hijos crecen, pasa el tiempo, pero recordar esos momentos siempre causan alegría. Escuchando el ruido, no sé de dónde, pero bueno, a ver qué pasa ya. A ver, Luigi, también es importante ver, por ejemplo, que en estos tiempos en donde hay de pronto una rutina de mucho trabajo, en donde se habla mucho de estrés, ¿no? De muchos temas, en donde hay de repente personas que se saturan en el trabajo porque tienen demasiado trabajo que hacer y ahora, hoy en día, trabajan tanto los hombres como también las mujeres. Entonces, también el hecho de dedicarse un tiempo a la pareja es importante porque eso también va a beneficiar incluso a los hijos, darse tiempo para hacer actividades que les gustan, actividades relajantes, ¿no? Que también tengan su espacio propio, espacio con la pareja, espacio con los hijos,
de pronto tener un equilibrio, ¿no es cierto? Y obviamente desempeñar bien el trabajo que van realizando. Eso es muy importante, ya que es muchos temas de salud ocupacional, verás también cómo está el tema del estrés en los trabajadores y hay mucha gente que se queja pues del estrés, del trabajo, de tanto que hacer, que no hay tiempo, que falta el tiempo, que si no pueden con el trabajo, ¿cómo van a poder con los hijos? ¿No? Ese es todo un tema y también cada etapa de los hijos que es diferente y que cada etapa demanda ciertas habilidades incluso distintas, ¿no? Cuando son pequeños, pues hay que estar jugando, ¿no? Más actividades de movimiento con los niños. Cuando ya crecen, pues más actividades que impliquen, por ejemplo, la comunicación, ¿no? El hecho de darles tiempo a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían estos tips, estas pautas que desde tu experiencia podrías, digo experiencia, bueno, sé que tienes todavía una bebé pequeñita, pero sí en el trabajo de escuchar pues también a muchos trabajadores que te comentarán de estas situaciones? Es una actividad bastante compleja, pero puedo decir yo de que no imposible. Es importante de alguna otra manera saber organizarnos, ¿no? Uh -huh. Actualmente estoy liderando un equipo de cerca de 30 personas, por ejemplo, varios de ellos nos pidieron permiso el día de ayer, justamente porque en varias instituciones estaban celebrando el Día del Padre, y sí tratamos de dar justamente esas facilidades porque son momentos que uno no debería de perderse, creería yo. Muchas de las personas, y en algunos casos compañeros de trabajo que ya tienen varios años de padre nos dicen, oye, trata de aprovechar el mayor tiempo posible con tu pequeña porque el tiempo se pasa volando. En un abrir y cerrar de ojos, el próximo fin de semana Mariana ya cumple 7 meses, ¿no? Entonces, 7 meses de aquí a uno otro, abrir y cerrar de ojos, va a pasar el año y después ellos mismos nos dicen, trata de aprovechar el tiempo al máximo, abraza la carga, la juega con ella, porque en algún momento ya no va a querer que la cargues, en algún momento ya no va a querer que la acompañes, al principio va a estar pegada a ti, no se va a querer despegar, pero conforme va creciendo ya comienzan a aprender ciertas actitudes o ciertos comportamientos de la sociedad también, ¿no? O sea, por ejemplo, Pablo, mi socio, tiene una pequeña que ya está justamente en la primaria, pasando próximo a la secundaria, está en toda esa pubertad, entonces ella ya no quiere fotos, ya no quiere, digamos, mucho salir con los padres, sino más salir con los hijos, pero lo importante de eso es escucharlos, ¿no? Escucharlos, que seamos esos padres presentes en todo momento. Una de las cosas que me permite, por ejemplo, al tener un trabajo relativamente cerca, es que, digamos, puedo yo venir a almorzar. ¿De acuerdo? Entonces ahí trato de justamente compartir esto con mi y el consejo es justamente ¿no? Otra vez el ruido ese, no sé de dónde sale. Bueno, sí, efectivamente, como dices, el hecho de vivir cerca también ayuda, porque ya desde ahí se está viendo la organización, ¿no? El organizarse desde donde estás viviendo, que puede estar en un lugar cerca donde trabajas. Entonces es importante porque el tiempo, como decíamos, es un factor pues fundamental hoy en día que valorar muchísimo. Y ahí ahorras tiempo, tienes más posibilidad de compartir más con la familia y de también poder hacer tus actividades de trabajo, pues, como debe ser. Entonces, es importante la organización, tal vez hacerse horarios, puede servir, puede ser funcional. Entonces, en ese horario tiene que haber tiempo para trabajar, para compartir con la familia, para los hijos, para la pareja y también, pues, para uno mismo, porque también eso es sano. Hay uno de los programas que nosotros establecemos y siempre recomendamos a las organizaciones es que los trabajadores hoy por hoy ya no solo quieren una retribución económica, sino comenzamos a querer tener ese tiempo libre que necesitamos para compartir. Entonces, uno de los programas que a veces promovemos y compartimos y tratamos de recomendar a las organizaciones es, hay una especie de tiquetera, así como de ahí se puedes ir a recoger una canchita, un vaso de gaseosa, un vaso de agua, esta tiquetera es una tiquetera de tiempo. Entonces, si tienes una actuación de tu hija, tienes mediodía libre, si es el aniversario de bodas, tienes la noche libre, si tienes un matrimonio, un compromiso, tienes cierta cantidad de horas, o por cumpleaños, por ejemplo, puedes pedir el día libre. No existe ninguna norma, ninguna ley que nos exija
a las organizaciones o a las empresas a brindar estas facilidades, pero digamos, hoy por hoy, una de las cosas que las personas y los trabajadores valoramos mucho es el tiempo. Entonces, esta forma de motivar a los trabajadores ha traído muy buenos resultados. Imagínate, ¿no? Ninguna ley nos dice que nos tienen que comprar una torta para cantarnos Happy Birthday, ni tampoco nos dice que deben de darme el día libre por el trabajo, por ser mi cumpleaños, pero hacerlo genera que justamente este trabajador, mamá o papá, termine mucho más comprometido con la organización. Entonces es una de las cosas que en este caso nosotros podríamos recomendar y aplicamos justamente en nuestra organización. Claro. Se sienten también más motivados, más felices en el trabajo y esto de generar emociones positivas es muy importante porque algo que digo siempre es que las emociones se transmiten, ¿no? Entonces, si estamos contentos vamos a poder transmitir eso y eso pues se multiplica en todo el ambiente laboral y la idea es generar este clima favorable para los trabajadores que puedan estar contentos, motivados. De esa manera van a realizar su trabajo más eficiente, más eficaz, ¿no? Y el hecho de ahorrar tiempo, tener pues estas actividades, practicarlas, ayuda muchísimo a que podamos estar bien. Estas actividades que nos gustan, sobre todo. Reconocer cuáles son estas actividades que nos generan placer, que para algunos pueden ser unas, para otros otras diferentes, ¿no? Por ejemplo, el deporte. Todas las actividades de movimiento en general ayudan a desarrollar las hormonas de endorfina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad, y nos ayuda a estar con un mejor estado de ánimo el día. ¿No? Entonces esto puede ser algún deporte, bailar, manejar bicicleta, correr, caminar, etcétera. Pero ver qué es lo que nos gusta y de esa manera también vamos a poder estar contentos en otras áreas, en otros momentos en nuestra vida, ya sea cuando estemos en el trabajo o en casa. Puede ocurrir alguna situación estresante, algún factor, pues, de algún inconveniente, algún problema laboral, y ya van con ese problema a casa, ¿no? Entonces van con esa tensión, con ese estrés, algún conflicto que haya podido ocurrirles, y cuando van a casa, los que están ahí, ¿no? Obviamente como que son quienes pagan plato, digámoslo así, ¿no? Y absorben esa emoción negativa que puede estar teniendo la persona. Ahí también sería importante ver qué estrategia antes de llegar a casa podrían tener, tal vez ejercicios de mindfulness, de relajación, de respiración, salir a correr un poco, a caminar antes de llegar, irse caminando hasta la casa, etcétera. ¿Qué les recomendarías? Sí, ahí, digamos, es bastante complejo y difícil poder separar un estrés que puede ser causado por el trabajo o un estrés que puede ser causado también por la propia casa o la familia, ¿no? A veces nos Puede ser sobreendeudamos, en algunos también. casos tenemos también discusiones en casa o hay problemas, de repente los hijos o algún familiar cercano que quieres mucho está delicado de salud, entonces eso también, ese estrés familiar lo terminamos llevando hacia el trabajo o al revés. Las actividades que terminamos haciendo, que en algunos casos nos requieren mucho más recursos de los que podríamos brindar nosotros, nos terminan estresando. Entonces, una de las técnicas que nosotros proponemos y recomendamos es justamente la técnica del mindfulness. ¿Sí? Hemos creado un juego que se llama Cero Estrés. Sí, el número cero es el número tres. De esa manera un poco divertida y curiosa, comenzamos a dar ciertas cápsulas hacia los trabajadores para que disfruten el presente. En eso consiste el mindfulness. El mindfulness te dice, disfruta el presente, disfruta el ahora. Olvídate del pasado porque no vas a poder cambiar la historia y deja de preocuparte por el futuro porque es incierto. ¿De acuerdo? Entonces te dice, hoy estás aquí, hoy estamos compartiendo aquí con Consuelo una entrevista por la importancia del rol que tienen los padres trabajadores, entonces disfrutemos este momento, compartamos este momento. Mañana que vamos a estar justamente algunos quizás celebrando el Día del Padre, no nos lamentemos por las cosas que no hicimos bien, o si es que no tenemos a papá con vida, recordemos lo mejor que nos pudo haber enseñado, pero ya dejemos de alguna otra manera martirizarnos por las cosas del pasado, ¿no? Disfrutemos el día de mañana, compartamos con las personas que podamos compartir, si la familia se reúne, disfrutemos de ese momento, dejemos el celular, yo digo,
el celular acerca a personas que están lejos, pero también aleja a personas que están cerca. Entonces, mañana que es el Día del Padre, y cada oportunidad que tengamos de reunir a nuestra familia o compartir, así sea solo algo, porque a veces te dicen, te recomiendan, oye, atrévete a viajar solo, atrévete a ir al cine solo, atrévete a invitarte a ti mismo una cena de ese restaurante donde siempre quisiste ir, o sencillamente disfrutar un postre, un caramelo. Entonces, esas cositas hay que aprender a disfrutarlas en el presente y ahora, olvidarnos del pasado y no decir, oye, ¿qué tengo que hacer el lunes? ¿Ah? Estamos celebrando el Día del Padre, pero ya estamos pensando, mañana tengo que ir a tal lugar, voy a tener tal reunión, tengo que tener tal presentación, y olvidamos el disfrutar justamente lo que hoy por hoy estamos teniendo, ¿no? Entonces es eso, es aprendamos a identificar qué es lo bueno que hacemos, aquellas cosas que no hacemos tan bien, hagamos un plan para poder perfeccionarlo y aprender esa habilidad. Dos, agradezcamos por lo que estamos teniendo el día de hoy. Vi en varias redes sociales se ha hecho tendencia a una película, ¿no? Una película se ha hecho tendencia porque sencillamente esa persona piensa que nadie la ayuda, ¿de acuerdo? Y cuando estaba ya llegando a su límite, todas las personas comienzan a ayudarla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque terminó explicando todo lo que ella estaba sintiendo. Entonces es importante hablar, levantar la mano cuando algo nos está pasando. De repente no solemos confiar todo lo que nos pasa, pero es importante decir las cosas. Es importante decir las cosas porque probablemente otra persona que haya vivido algo similar a lo que tú estás viviendo te puede dar un consejo, o el solo hecho de sentirse escuchado nos va a permitir un poco liberar esas energías negativas que podríamos tener y comenzar a pensar de una forma distinta, ¿no? Por ahí dice un dicho, dos personas piensan mejor que una. Entonces, si yo tengo un problema y yo me quedo sola con mi problema, probablemente vea yo una solución no tan eficiente, puede que sea buena, puede ser que sea mala, pero si yo se la cuento a alguien que de repente ya le pasó algo y algo le funcionó, su idea o su solución va a ser mucho mejor para mí y la puedo yo perfeccionar. O el solo hecho de que me diga, oye, ¿qué te parece si haces esto? Entonces ahí, ¿verdad? No lo había pensado. Entonces podemos justamente encontrar ese equilibrio entre lo que queremos ser, lo que somos y lo que queremos disfrutar, ¿no? Totalmente, totalmente. Ese equilibrio que es importante. Ya has hablado de varias cosas interesantes, Luigi. Dentro de eso, pues, saber que esta estrategia que comentabas, ¿no? Del mindfulness es una herramienta importantísima que ayuda a regular emociones, a gestionarlas adecuadamente, también a mejorar procesos cognitivos como atención, concentración, estar presentes en el momento, aquí y el ahora, ¿no? Hay muchos padres que, por ejemplo, pueden decir, no, pero si yo estaba con mi hijo, estaba con mi hija, pero ¿cómo estaban? Mirando televisión. A ver, mirando televisión es estar con la pantalla, pero no es interactuar con la persona, ¿no? Entonces ahí es importante eso. O no, que sí, que los llevé al parque. ¿Y qué hacían en el parque? El papá estaba con el celular o con el periódico, etcétera, mientras los hijos estaban por ahí jugando con otros amiguitos, ¿no? Entonces, eso tampoco es interactuar, es buscar esa posibilidad de interrelacionarse con los hijos, el vínculo que se pueda fomentar a través del juego, que es tan importante. Tener en cuenta las edades, ¿no? Cuando están chiquitos, pues aprovechar toda esa creatividad que puedan tener para jugar y compartir con ellos y así generar esa conexión emocional, ese vínculo basado en la confianza. Luego ya cuando van creciendo, esta comunicación que es fundamental, ¿no? Hablabas también hace rato sobre lo importante que es saber pedir ayuda, que es una habilidad socioemocional. Yo lo pongo como una de las habilidades socioemocionales más importantes y que está en una categoría incluso superior porque a muchas personas les cuesta, ¿no? Están los temas de qué vergüenza, qué van a decir, de por qué, ¿no? Lo ven como un signo de debilidad algunos, cuando en realidad no es así, porque es que hay que ser más fuertes para pedir ayuda y reconocer que hay momentos en donde es sano hacerlo y saber pedirlo también, ¿no? Entonces ahí es, de repente, hay ciertos conflictos, y esto lo veo mucho, sobre todo en los padres con hijos adolescentes, ¿no? En donde ya empiezan con estos cambios físicos, psicológicos, hormonales, en donde los padres no saben cómo llegar a ellos, no saben cómo decirles, o los chicos que no les hacen caso, y a veces optan por ya están grandes, ya ellos sabrán, ¿no? O ya que ellos se las arreglan, pero no. Yo diría, esa etapa es fundamental, sobre todo para que estén presentes y guiarlos. Entonces, se ha visto tantos casos en donde por ahí los padres empiezan a trabajar, trabajar, trabajar y lo único que hacen es trabajar
y cumplir, digamos, un rol más de portadores económicos, ¿no? Pero se olvidan de que los hijos necesitan esa presencia, necesitan que estén ahí, necesitan sentirse escuchados y también que los padres les aconsejen, por más de que los chicos a veces digan, no, pero qué pesada, qué pesado, no, ya me lo dijiste, no, pero en el fondo es que sí saben que así son importantes y que necesitan, ¿no? Entonces, eso de que te digan que estás pesado, pesada, porque les repites las cosas, tómalo como que es propio de su etapa, pero que sí es importante decirles, estar presentes, que sientan ese afecto y también disciplina, porque también es importante el equilibrio entre que sientan afecto y disciplina, ¿no? Tal vez puedas comentar de algunos casos que te hayan comentado con los que trabajas y sepas que tienen esas situaciones. Sí, 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 es complejo. Ahorita solo soy, hace casi ya 7 meses papá, pero digamos, ahora como que uno escucha más o está más atento de las cosas que pasan alrededor, ¿no? Entonces ahí entre compañeros conversábamos, por ejemplo, en el caso de mi socio, específicamente tiene una de sus hijas, la mayor, ya está en la etapa de la pubertad. Entonces, ella ya no quiere ir hacia las reuniones familiares, ya no quiere ir hacia esos eventos, o si quiere ir, dice, sí, pero puedo ir con mi amiga, entonces allí es, oye, pero estamos yendo para compartir como familia. Viajamos mucho, salimos mucho, entonces es la única oportunidad que podríamos compartir y pasar tiempo juntos, pero en esa etapa ellos de alguna otra manera solo se preocupan de las amistades o el círculo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, una de las que realmente me gustó mucho, es que me dice, no, yo a mi hija le doy un sueldo, ¿de acuerdo? Le doy cierto monto de manera mensual, pero ella tiene que entender dos aspectos económicos. Uno, que todo en esta vida tiene un valor o un costo. Entonces ella tiene que pagarme por su cuarto, ella tiene que pagarme por su alimentación. Entonces, en vez de solo darle las propinas, ¿sí? Para el colegio, para una actividad, no. Ella, por limpiar su cuarto, por lavar su ropa, por ordenar ciertas cosas que son su responsabilidad en casa, recibe un sueldo. Si hace cosas adicionales, es como las horas extras, ¿no? O las bonificaciones. No sé, me ordenó algo más de lo que debería de hacer, le doy una bonificación. Entonces, al final de mes, ella recibe su sueldo simbólico, ¿de acuerdo? Y tiene que pagarme el cuarto, sabes que este es el monto por el cuarto, este es el monto por lo que has usado en la cocina, la alimentación, entonces ahí creo yo que comienzan a valorar más, ¿no? Y lo que resta termina siendo justamente la propina, que de alguna otra manera igual se la terminas dando a finales durante todo el mes, ¿no? Eso por un lado. Pero también viene la otra parte no tan motivadora, pero que sí te lleva a una lección de aprendizaje, es el hecho de estar presente, más allá de la edad que pueda estar. En algunos casos he podido tener de cerca el hecho de hay personas que renuncian a su trabajo porque uno, el trabajo está lejos, dos, algunos tienen régimen minero, ¿de acuerdo? O sea, trabajan 14 días y descansan 7, a veces se pierden el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, su propio cumpleaños, entonces, o las propias celebraciones de casa, ¿no? El cumpleaños de las hijas o los hijos, la actuación, por ejemplo, por el trabajo, entonces allí en algunos casos ya pasa ciertos eventos que te hacen reaccionar y dices, oye, el trabajo me puede dar la tranquilidad económica, un trabajo o el dinero me puede comprar una casa, pero no me puede comprar un hogar. Entonces ahí ya viene la balanza de, oye, ¿qué es lo que yo realmente estoy buscando y qué es lo que yo realmente quiero en esto, ¿no? Entonces allí, ok, el trabajo puede ser una remuneración económica muy buena, pero ¿cuál es ese pago emocional que yo le estoy dejando de hacer o no estoy haciendo para con mis hijos? Entonces, un amigo, por ejemplo, tuvo que renunciar a su trabajo porque ya la etapa de su menor hija no estaba siendo tan fructífero, ¿no? Tanto hasta que comenzó a ver de que había escrito algunas cartas como diciendo me voy a quitar la vida, o ustedes no me interesan, ustedes no me quieren, entonces ya imagínate que por dedicarte al trabajo terminas perdiendo tu familia o de repente hasta una persona que se puede suicidar, ¿no? Y por hoy que está muy, muy de común, personas que se avientan a los rieles del tren, etcétera. Entonces, imagínate si es que no aplicamos de repente el escuchar a las personas, el ver qué tipo de comportamiento está cambiando. No todos hemos estudiado psicología, no todos podemos ver cómo de alguna otra manera
adecuar justamente o identificar esos cambios de comportamiento. Hay psicólogos que te pueden decir, no, pero está en la etapa de la pubertad, está entrando a la adolescencia, así que prepárate porque eso no es nada, pero digamos, cómo deberíamos de llevar esa etapa, ¿no? Cómo deberíamos de escuchar a nuestros hijos, cómo debemos de aconsejar a nuestros hijos y de repente el hecho de que no quiera que esté en un lugar, cómo lo termino supervisando igual, ¿no? Hay que seguir monitoreando de alguna otra manera porque hoy por hoy la inseguridad puede estar en las calles, pero también podría estar dentro de nuestra casa. Hoy por hoy tenemos mayor cantidad de acceso a ciertas plataformas, personas que de repente no ingresan físicamente a tu casa, pero sí a través de una red social. Entonces, ¿cómo de esa manera debemos de no solo prohibir, sino explicarle el porqué de las cosas? ¿No? Es muy fácil decir, no me vas a ver televisión hoy día, pero ¿por qué? ¿No? O durante todo este mes no vas a tener celular. Ok, es un castigo, me estás enseñando algo, pero explícame el por qué, ¿no? O sea, si bajaste tus notas, si no atendiste a esto, si recibí una queja de algún compañero, si te peleaste en el colegio, etcétera, etcétera, pero no solo es el reconocer las cosas buenas y premiar a los hijos, sino también el sancionarlos o castigarlos, pero también explicarles el por qué, ¿no? Para que de alguna otra manera entienda y no solo después ya, no solo te oculte las cosas. Claro, definitivamente. Es importante favorecer este vínculo entre padres e hijos, explicarles, darles esta comunicación asertiva, efectiva, esta empatía, ¿no? Esta capacidad de ponerse en el lugar de los chicos también muchas veces, en donde puede que estén ellos también reclamando cierto tiempo por parte de los padres y que los padres tengan esa empatía también para entenderlos y entenderlos desde sus diferentes edades y etapas. Una cosa es entender a un niño que es de pronto difícil de que cuente algunas cosas y a un adolescente que puede estar renegando tal vez de más. Entonces, ahí los padres también tienen que tener mucha paciencia, trabajar mucho en la empatía, acordarse también de cuando eran adolescentes, cuando eran niños, que también sus padres pasaban esas situaciones. Entonces, es importante darles estos espacios para compartir en donde generan emociones positivas, generar estas emociones. Esto que hablábamos también del uso de la tecnología, ¿no? Ponerles límites, porque también es importante esta disciplina que decía en donde hayan reglas, normas, pautas, y los chicos tienen que saberlo, y saberlo antes de que se les diga que hay consecuencias. Entonces, antes de eso, es importante que sepan que hay consecuencias si es que no se cumple algo, ¿no? Y que tengan claro que hay pues también ciertas normas en la casa que tienen que cumplirlas. ¿Qué mensaje finalmente podrías decirles, Luigi, a todos los padres, familias que cumplen ese rol tan importante y que al mismo tiempo son trabajadores y obviamente quieren cumplir estas dos áreas de su vida de una manera equilibrada, de una manera óptima, en donde se sientan bien, tanto en el trabajo, siendo buenos trabajadores, y también ser buenos padres? Ah, y algo muy importante que también quería comentar, el hecho de que participen en las actividades educativas de sus hijos, ¿no? Muchas veces se ve que son las mamás las que están en las escuelas para padres, en las charlas para padres, y faltan padres ahí, que también tienen que estar presentes. Desde ahí también en los trabajos sería importante que puedan darles estos permisos a los padres, saber que es muy importante y hacer un trabajo en equipo entre todos. En equipo me refiero que en la sociedad ya en general se establezca que todos los padres trabajadores deben obligatoriamente, diría así, ir a las escuelas para padres en los colegios de sus hijos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué podrías decir al respecto? Ahora que ya soy padre hace 7 meses, creería que es muy, pero muy importante, ¿no? El estar presente y como dices tú, que no solo sea la mamá quien tenga que pedir el permiso al trabajo o la mamá quien sea la única persona presente en el colegio, sino también nosotros como papás deberíamos de hacer ese rol, no solo de acompañar, sino también de estar presente en esas actividades. Sería muy bueno y hay que invitar a todas las organizaciones, tanto privadas como públicas, a generar esos espacios de motivación específicamente, ¿de acuerdo? Espacios que les va a permitir de alguna u otra forma, les va a permitir que el trabajador esté más motivado, ¿sí? Por otro lado,
hacia los trabajadores, decirles, aprovechar justamente este canal y saludarlos el día de mañana por el Día del Padre, pero no solo eso. Muchos estudios, encuestas dicen que más se celebra el Día de la Madre y muy poco el Día del Padre. Entonces hagamos ese cambio, ¿no? El rol debería ser igual, así como de alguna manera queremos que sea equitativo en todos los aspectos, también debemos de hacer nosotros como padres un pequeño cambio, ¿no? Un pequeño cambio de que realmente sean nuestros propios hijos que nos lleven a ese cambio, de decir, no, mamá, así como yo le pedí a papá algo para regalarte a ti o en la actuación estuviste tú, también quiero que mi papá lo esté. Entonces, eso es algo que deberíamos de hacer. Hay que buscar una palabra clave que es el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, de nada sirve ser un buen trabajador y un mal padre, o al revés, de nada me sirve, me va a servir ser un mal trabajador y un buen padre. Entonces, tratemos de buscar ese equilibrio en la cual nos permita estar contentos en el trabajo y también estar contentos en casa. Entonces allí mucho tiene que ver el tema de la planificación, creería yo. El poder decir las cosas con anterioridad, el organizarnos de tal manera de no afectar el trabajo porque estoy yendo a alguna actividad en el colegio o porque estoy haciendo una actividad con mis hijos, etcétera. Y de repente puede que lleguemos muy tarde a casa, cansados quizás de todo el día laboral, pero démonos ese espacio para poder también estar presente con los hijos, ¿no? O sea, hacer la tarea juntos, ver si hizo la tarea, acompañarlos a ciertos espacios. Justamente en los últimos 6 meses hay ciertas cosas que estoy leyendo con mucha frecuencia. Por ejemplo, hace unos días vi algo que me decía, hay 3 momentos que todo niño debería de tener presente. Uno es los buenos días, otro es al llegar a casa justamente cómo te fue hoy, y la tercera es antes de que se acueste. Y nos dicen dediquémosle solo 4 minutos. 4 minutos en el cual en la mañana le digamos buenos días, y no solo un buenos días por cumplir y saludar, sino un buenos días por cómo has dormido, ¿no? ¿Cómo has dormido? ¿Qué tal has dormido? ¿Soñaste algo? ¿Qué tienes pensado hacer hoy o qué tienes preparado para hoy? ¿No? Y eso es una de las cosas que hago con mi pequeña, por ejemplo, luego de que ella me despierta, lo que hago es cantarle por la mañana y comienzo a jugar con ella, a crear canciones. Buenos días, Mariané, ¿cómo se despertó? A ver, tu cachete derecho, tu pierna izquierda. Entonces trato de, antes ya de meterme en la ducha, cantar con ella un poquito y ya como que se para riendo, etcétera. El segundo momento es cuando retornamos a casa, ¿sí? El momento de retornar a casa es dedicarle también esos 4 minutos para decirle, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué actividad te hiciste hoy? ¿Cómo te sientes? Etcétera. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que también hago. Mi bebé todavía no habla, pero le pregunto, ¿qué almorzaste? ¿Qué comiste? ¿Ya comiste la papilla? Etcétera. Entonces ahí como que la nana me termina respondiendo, o su mamá también me termina diciendo, no, ha comido esto, le he dicho, no, me ha hecho berrinche, no, ha visto esto, no, hizo esos ejercicios, etcétera. Y el tercer momento es antes de acostarse, ¿no? Antes de acostarse, igual dedicarle esos 4 minutos, ¿no? De decirle, oye, hasta mañana, que descanses, qué vas a hacer mañana o cómo te fue en todo tu día, etcétera. Entonces, miren, estos tres momentos que solo te pide 4 minutos del día que tiene 24 horas, le estamos dedicando 12 minutos importantes para un niño, ¿sí? Entonces, en cuestiones contables puede que sea insignificante, pero para ti como tu rol de padre y segundo, para tu niño o niña, va a ser muy, pero muy importante, ¿no? El buenos días, el cómo te fue hoy cuando retornamos a casa y finalmente las buenas noches. Entonces, solo decirles que aprovechemos cada instante. Una de las cosas que siempre me dicen es, tu bebé va a crecer muy rápido y aprovecha cada instante, cada momento que puedes pasar con ella, y trato de, en la medida, poder hacer eso. Y los niños o los hijos en algún momento se van a ir de casa, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros. Mamá, papá siguen preocupados por nosotros, puede que nos llamen, nos comuniquemos videollamadas, los veamos los fines de semana, pero igual es algo que va a pasar y en algún momento vamos a terminar de entender a nuestros padres cuando estaban muy preocupados, pero con nosotros. Nada, solo eso. Creo que hemos conversado de muchas cosas, hay mucho más por Así es. conversar. No existe un manual, no existe un manual para ser buen padre, pero lo Sí. único que yo les puedo decir es, hagamos las cosas de corazón. Y el último consejo es, haz eso que te gustó que hayan hecho tus padres o que te hubiera gustado que hagan, ¿no? Porque a veces pudimos haber tenido un buen padre, un buen abuelo, y hemos tomado muy buenas prácticas de ellos, pero de repente también dijimos, oye, pero me hubiese gustado que mi papá haga esto.
Entonces, si él no lo hizo, ahora que tú eres padre, Claro. tienes la oportunidad de hacerlo. Entonces, ese consejo también es importante. No solo hagamos las cosas de corazón, sino también una de las cosas que les puedo recomendar es, haz eso que te hubiese gustado a ti que tu padre haga contigo. Y si Muy lo hizo, importante. sigue practicándolo. Así es, Luigi. Muchísimas gracias por tu participación en el programa, en este tema que es tan importante para fomentar el que existan más padres que cumplan adecuadamente su rol como padres y también como trabajadores, que es importante también. Y como decías, ¿no? Valorar el tiempo, el que tengan un tiempo significativos compartiendo con los hijos, el que sepan que de repente hay algunos chicos que quisieran haber tenido, ¿no? Ciertas formas de atención por parte de sus padres y no lo tuvieron, pero ellos tienen la oportunidad también de hacer aquello que no hicieron sus padres y hacerlo luego con sus hijos, ¿no? Entonces, aprender de eso, tener esta oportunidad de poder generar cada vez más empatía, esta posibilidad de ponerse en el lugar de los demás, sentir lo que sienten los demás y bueno, siempre enseñarles a sus hijos con el ejemplo, ¿no? Entonces, amarse uno mismo para poder luego también amar a los demás, ¿no? Trabajar mucho lo que es el autoestima, la empatía, la comunicación efectiva, asertiva, enseñarles a trabajar en equipo también en casa, enseñarles a buscar soluciones, a resolver conflictos, a ser resilientes, a ser estos líderes positivos y esto con el ejemplo desde el hogar. Muchísimas gracias, Luigi, nuevamente, así que ya nos veremos más adelante para otros temas en otras entrevistas. Que pases un lindo día del padre mañana, que lo pases genial con tu bebé y que sigas pues todo lo que hemos estado hablando tiene que verse en práctica, siempre es lo que digo. La idea del programa es esa, de que puedan tener esta información todos los padres, ya que mañana estamos enfatizando en el Día del Padre, para que luego podamos ver en la sociedad cada vez más padres optimistas que desempeñen bien su rol tanto en casa como en el trabajo. Muchas Nada, gracias. Consuelo, agradecerte por la invitación y un abrazo fraterno para cada padre de mi familia, para cada padre que nos escuche y para cada padre tanto del Perú como del mundo. Que pasen un hermoso día y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luigi. Gracias también a todos quienes han escuchado el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones se dan los días sábados a las 4 de la tarde. Un feliz Día del Padre para todos los padres del mundo, en especial con mucho cariño también para los padres de mi familia, para mis tíos, mis primos, amigos, para todos los padres ejemplares que he conocido también. Un saludo muy afectuoso para Mario, para David, para Rafael, para Gonzalo, para todos los papás, para Moisés, para todos los papás que veo que cumplen este buen rol como padres y trabajadores y para todos en general. Que lo pasen súper lindo el día de mañana. Un abrazo muy grande. Que lo pases lindo, Luigi.